empiece? O se empieza y esperamos ya. 1, 2. ¿Cuál es más grande? ¿Lo utilizas como un motor? ¿Como para avanzar? Esta noche queremos que nos compartas cuál es el más grande miedo. Comenzamos. Hola, hola a todos del otro lado de la pantalla. Gracias por estar presentes el día de hoy. Quisimos iniciar de una manera en la cual el día de hoy tú te puedas dar cuenta de lo que es el miedo y hasta dónde se puede llegar a enfrentar esta palabra. Antes de empezar con este programa, que se me hace muy emocionante, el día de hoy quiero presentar a mi queridísimo, mi amor, Andrés Salazar, que estaba allá atrás. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola acá por el Facebook Live. Bueno, muy buenas noches. Hoy tenemos un programa muy interesante. El día de hoy vamos a hablar del miedo. Mi nombre es Andrés Salazar, junto con Yaneli Telles de los Cobos. Y bueno, estamos en directo el día de hoy hablando de esta parte tan emocionante, tan interesante. ¿Qué te parece el día de hoy? ¿Qué piensas acerca del miedo? Pues antes de empezar a hablar del miedo, como Andrés ya les estaba diciendo en este intro del programa, les pedimos de este lado con YouTube, canal totalmente en vivo, estamos en vivo de este lado para que empiecen a suscribirse al canal Andrés Salazar. Y de este lado, el día de hoy yo quise hacer la transmisión con esta programación del canal, la fanpage de Yaneli Telles. Así que claro, denle compartir. Saludo a todos. Denle compartir para que todos los demás empiecen a ver que estamos de este lado. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Saludos para Elizabeth, para Linda y para las personas que están visualizándonos. Buenas noches, la verdad es que no alcanzo, no me permite ver la pantalla quienes nos están viendo. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con lo que es el miedo. Y justamente aquí estábamos poniendo palabras clave y muy importantes de lo que es el miedo. Para ustedes y para ustedes de este lado, ¿qué significa el miedo? Porque podría ser algo como muy común, algo normal, decir que el ser humano que no tenga miedo o que no experimente el miedo, pues realmente no es un
no es un ser humano normal, ¿no? Entre comillas. Claro, por supuesto. Pero en realidad, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Vamos a hablar en primer lugar, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción. Es una emoción que nos protege, es una emoción que nos limita, es una emoción que nos puede paralizar y creo que también es una emoción que nos puede ayudar a movernos, por supuesto, ¿no? Porque cuando atravesamos los miedos, encontramos recompensas muy hermosas, ¿no? Creo que el miedo es una emoción que viene, viéndolo, vamos a aterrizarlo desde el punto biológico, no sé si te parece. El miedo es una emoción que obviamente nos va a proteger para sobrevivir, ¿no? El miedo es algo que nos va a detener siempre cuando vemos alguna situación de peligro y que genera en nosotros ciertas sustancias, emociones o pensamientos en donde nos va a hacer que nos detengamos, ¿no? Que nos va a decir, hey, a ver, espera, no vayas para allá porque algo malo puede pasar, ¿no? Exactamente. Algo que es alarmante, una zona de riesgo, algo que va en contra de tu propia integridad, inclusive abarca la palabra miedo. Pero vamos a ver desde el nivel frecuencia, ¿cuántas letras tiene? En este caso tiene 5, la palabra miedo vibra al revés de lo que es la palabra, porque como tal se dice miedo, pero la traducción habla acerca de la libertad, del cero apego, de aprender a ser nosotros mismos, seres auténticos por completo y que nos permitamos de verdad sentirnos parte de. Bueno, ustedes díganme si es congruente con lo que se pronuncia miedo. Realmente hay una parte, no sé si tú lo has escuchado, en la que se dice que ahí donde sientas miedo es donde corresponde que te encuentres en esos momentos, porque ese es el lugar que requieres atravesar. ¿Qué piensas de eso? Por supuesto. Hablándolo desde como otra perspectiva, cuando sentimos miedo puede ser que lo podamos utilizar ya sea en nuestro favor o en nuestra contra, porque cuando sientes miedo de algún, quizá en algún lugar, por ejemplo, si camino en una calle oscura y de repente está sola la calle, a las 12, 1 de la madrugada, pues es obvio que quizá vamos a sentir mucho miedo de que algo nos pase, ¿no? Y es obvio que va a ser complicado como atravesar esta parte, ¿no? Hay diferentes tipos de miedo, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos en algún peligro, el miedo nos va a proteger, nos va a decir, no, corre o mejor no atravieses esa calle, ¿no? Pero ¿qué pasa hablando de otro tipo de miedos, ¿no? Hablando del miedo como tal, y antes de seguir con el tema, saludos para Norma y para Erlinda, que nos está viendo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Saludos para toda la gente que se está conectando. Denle compartir, porque les vuelvo a repetir que estamos transmitiendo desde páginas en donde no estaban acostumbrados a que se transmitiera en directo, se compartía la página. Hablando de lo que es el miedo, ¿qué es para ti, Erlinda, el miedo? ¿Qué es para ti, Norma? Para ti, Elizabeth, para todos los que nos están viendo detrás de la pantalla. Claro, que nos compartan. Exacto. ¿Qué significa para ustedes el miedo? El día de hoy tenemos una actividad muy padre, ya casi al finalizar la transmisión, que yo creo que nos va a gustar mucho a todos. Sí. Y bueno, mensajes de Los Ángeles por ahí. Hablando de qué es el miedo, ¿qué nos produce el miedo? A mí en lo personal, ¿el miedo te mueve o te paraliza? ¿Qué puede provocar según la cultura en la que estamos, en la que crecimos, en la cual nos desenvolvemos? Si estamos inclusive viviendo en un país que no es el de nosotros, ¿cómo experimentamos y cómo vivenciamos el miedo? ¿Será de una manera diferente? Es correcto. A ver, por ahí alguien, tú, Erlinda, que eres de Tamaulipas, ¿cómo vivencias el miedo? ¿Tú crees que se vivencie desde una manera diferente por la edad, por la educación, por las creencias? Por supuesto. Yo creo que, por ejemplo, hay zonas en donde hay ciertas circunstancias que te generan miedo, ¿no? Yo creo que hay, por ejemplo,
hablemos de algunas zonas del norte en donde quizá requieres tener ciertas precauciones, o en algunos lugares, algunas zonas de algún país o de alguna comunidad en donde sabes que no puedes acercarte porque no eres aceptado y porque pueden dañar tu integridad física, ¿no? Entonces, esa parte creo que, y por supuesto los que viven ahí, pues a ellos no les da miedo vivir ahí, porque son de ahí, ¿no? Pero si tú eres ajeno a esa comunidad, es obvio que te va a generar miedo porque quizá te sientes en peligro, ¿no? Porque quizá esta parte en donde no eres parte de algún lugar, es obvio que cuando te sientes ajeno y no sabes cómo son las costumbres, cómo es la gente, quizá te sientes en riesgo y te sientes en peligro y eso te genera un miedo, ¿no? De que te pueda pasar algo, ¿no? Naturalmente hay que ver, por ejemplo, otro tipo de factores, esta parte de la cultura y las creencias, ¿no? Creo que es muy importante porque en ese sentido creo que la cultura también nos genera ciertas creencias que nos hacen llevar miedos que quizá en otras no. Por ejemplo, ¿cómo podríamos aterrizar esa parte? Yo creo que lo mejor es concientizar el lugar en donde nos encontramos, saber, por ejemplo, cuáles son las costumbres, las normas preventivas o la situación de riesgo, de alarma, de fase, por ejemplo, con el COVID-19. Si tú llegas de algún otro país en donde a lo mejor vienes huyendo del COVID y alcanzaste al principio de la fase 1 a poder llegar a integrarte a un país que no es el tuyo, me parece una muy buena estrategia el poder estar cerca de otras personas, jamás quedarnos solos, aunque pensemos que la cuarentena abarca el aislarte. Me parece que la mejor situación en este momento es que tú te reúnas con más personas, porque muchas veces el miedo a la soledad nos termina matando, claro, a muchas personas. A nivel biológico, a nivel psíquico, a nivel salud, es un factor que inclusive hablando del COVID-19, está matando a muchas personas por el solo hecho de la psicosis o de la paranoia que se está creando con todo este tema. Eso también es un miedo, el miedo al COVID-19, el decir, voy a salir a la calle y me voy a sanitizar al más que al 100%, porque me parece que me puedo infectar con tan solo respirar lo que está allá afuera. O cuando regreso, ¿no? O cuando regreso quemo mi ropa, ¿no? O la meto en cloro, no sé, la sanitizo, porque sí puede existir quizá de alguna manera una exageración, ¿no? Una exageración por el miedo que me genera el contagiarme, ¿no? Entonces creo que sí, por esa parte es importante mencionar que el miedo nos puede paralizar y nos puede limitar, porque siempre el miedo va a buscar protegernos. En el inconsciente existe esta parte en donde cuando tenemos miedo a algo, nos va a limitar y nos va a hacer, hey, no, espera, no lo hagas. Exacto. No lo hagas. ¿Por qué? Porque como hablábamos hace un momento, es esta parte de la sobrevivencia, ¿no? El miedo va a buscar siempre protegernos en todo momento, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando aterrizamos el miedo en nuestras emociones y en nuestra vida? Por ejemplo, las personas que tienen, por ejemplo, miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a la soledad. Rayos. Pues es que sí, son parte de los... Es un limitante. Es un limitante definitivamente, ¿no? Porque cuando yo quiero lograr mis sueños, quizá esos miedos que están en el inconsciente porque se generaron en alguna parte de mi vida, cuando tengo algún evento traumático que me dejó como enclaustrado ese miedo, es cuando tiene un impacto en mi vida, quizá en mis relaciones, en mi trabajo, ¿no? Entonces a veces esos miedos son los que no nos permiten crecer a nivel personal. Y miedos en donde experimentamos un estrés postraumático, donde volvemos a vivenciar el hecho que se queda en nuestro inconsciente, porque para la mente no hay tiempo, para la mente esta situación de poder sanar todo aquello que nos hirió, que permitimos que nos hiciera daño,
a nivel emocional, por más que pase el tiempo y los años, cada que lo revuelvas y que lo revuelvas en tu mente y que lo revivas, va a volver a ser la misma sensación. Entonces sí está bien sentir miedo, pero ¿para qué nos sirve tener miedo? Yo creo que no hay del todo algo negativo en este tema que es el miedo, puesto que en la mayoría de las veces, al menos a mí en lo personal, el miedo me ha llevado a moverme del lugar. O sea, sí, me he quedado paralizada. Me he quedado paralizada en primera instancia, pero en término segundo, entonces procedo a moverme porque me muevo, porque no tengo otra opción, porque mi nivel biológico de células, neurológico, psíquico, emocional, cultural, social, económico, todos los medios que están envueltos en mi vida me obligan a moverme del lugar, a no quedarme paralizada. Entonces, ¿para qué crees que nos sirva o que le sirva a toda la gente que está del otro lado de la pantalla el tener miedo? Si estamos hablando de que es la palabra miedo y que vibra en un número 5, donde es cero apego y libertad total. Wow, qué padre. Bueno, yo creo que el motor, pues, el miedo, perdón, puede servirnos como un motor o como un paralizante. Porque yo siempre lo aterrizo en la parte, siempre me gusta poner ejemplos. Y creo que, por ejemplo, cuando me aventé del paracaídas, primero el elegirlo fue como, no, ¿cómo me voy a aventar desde 17,000 pies de altura? No, o sea, desde ahí esta parte, una vez que llegas, te hacen firmar una responsiva, entonces en donde dicen, si te mueres es tu problema. Y eso te genera todavía un miedo más profundo, ¿no? Una vez que estás en el avión, es como de, no, ¿para qué me metí en esto, no? Y entonces es cuando sientes que de plano fue algo muy complicado el estar ahí arriba, ¿no? Pero cuando te avientas, cuando atraviesas ese miedo, encuentras una recompensa maravillosa. Entonces creo que el miedo te puede servir como un motor o como un paralizante. Es decir, sí tengo mucho miedo, pero lo afronto con valentía y entonces atravieso ese miedo, ¿no? O sea, sí me da miedo, pero lo hago con todo y miedo, ¿no? Entonces, aunque me genere como este pánico, aunque me genere como de repente tantas conversaciones de acuerdo a mis creencias, a mi cultura, como a todo lo que me esté pasando, aún así me animo a hacerlo, porque cuando atravieso un miedo encuentro una recompensa y tengo un aprendizaje muy grande, me permite conocerme, me permite darme cuenta de mis capacidades y me lleva a ir a luchar por mis sueños, ¿no? Porque aunque tenga mucho miedo quizá de poner un negocio, por ejemplo, pues me atrevo a hacerlo, aunque tenga mucho miedo, con todo y miedo lo hago y pongo ese negocio y aunque quizá no me salga, aunque quizá no me funcione, me deja un aprendizaje para que el día de mañana lo vuelva a intentar, porque si mi más grande sueño es lograr ser un empresario, pues tengo que comenzar y aunque me tropiece, lo voy a hacer con todo y miedo, ¿no? Exactamente. O sea que estamos juntando lo que dice Andrés, de lo que dice el miedo, pero siendo libres de nosotros mismos. ¿Qué pasaría realmente si vibráramos en el miedo conforme a la frecuencia de esta palabra, que es el cero apego, que es la libertad en todos los aspectos? ¿Qué pasaría? Y sí, se los vuelvo a confirmar. ¿Cuántas letras son? Son 5 letras lo que involucra a la palabra miedo. Marbella, ¿cómo pasar del miedo paralizante a utilizarlo para moverme? Hola Marbella, ¿cómo estás? Marbella, buenas noches. ¿Cómo pasas del miedo que te paraliza a moverte? Pues bueno, yo te lo puedo compartir desde mi perspectiva. Pasas desde recibir una noticia, quedarte paralizada 5 minutos y decir, ok, ¿qué voy a hacer? ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy parada? Y posterior a saber en dónde estás parada, voltear a ambos lados, excepto atrás, porque lo que ya pasamos en un pasado es algo que no nos va a ayudar ni siquiera para tomar impulso, ¿no? Claro. Definitivamente es una parte en la cual lo único que te queda y la mejor perspectiva desde mi punto personal es que voltees a ver ambas direcciones para saber
cuál es la mejor que tienes en esos momentos en tu camino y puedas elegir algo que está conforme a tu corto plazo, a tu plazo inmediato. ¿Tú qué piensas? Yo creo que primero hay que identificar cuál es ese miedo. ¿Qué es eso que me está generando el quedarme parado, el quedarme atorado? ¿No? Porque cuando no sé realmente, no puedo identificar realmente qué es eso que me está deteniendo, no puedo atravesarlo. Primero requiero identificar algo para poder modificarlo, ¿no? Entonces, primordialmente creo que lo que tenemos que hacer es identificar ese miedo, ¿no? Identificar si es un miedo al abandono, miedo a la soledad, miedo al éxito, miedo al fracaso, ¿no? Miedo, hay muchos miedos, ¿no? Pero creo que si lo identifico primordialmente, entonces requiero empezar a trabajar en ese miedo y enfrentarlo con mucha valentía, porque también lo puedo evadir y puedo hacer como que no está pasando nada. Puedo decir, ok, sí, tengo miedo al abandono, ¿no? Por ejemplo, aterricémoslo en una pareja, ¿no? Quizá tengo miedo a quedarme solo y a pesar de las circunstancias y de las limitaciones y del sufrimiento que estoy atravesando, prefiero pagar el precio de estar con esa pareja porque me gusta más pagar ese precio que pagar el precio a la soledad, que pagar ese precio a atravesar el miedo a esa soledad o a ese abandono, ¿no? Entonces, una vez que puedo identificar ese miedo, lo enfrento con valentía, con fuerza. Y por más que duela, solamente la forma de atravesar esos miedos es hacerlo con decisión, como lo repito otra vez, con valentía, con poder, con fuerza, porque no hay otra forma de atravesar ese miedo, ¿no? Una vez que atravieso ese miedo, voy a encontrar esa recompensa y me voy a llevar ese aprendizaje. Eso que me daba tanto miedo vivir, eso que me daba tanto miedo cruzar o atravesar, lo vivo, lo vivencio. Sí, porque eso también me hace darme cuenta que estoy vivo. Eso, y porque, yo sé que suena muy trillado, pero la vida es un regalo maravilloso, ¿no? Entonces, el miedo es parte de la vida también, ¿no? Porque me lleva, quizá porque en algún momento siento que tengo miedo a quedarme solo y que nadie me quiera, pero también cuando atravieso ese miedo, me doy cuenta que no voy a estar solo, ¿no? Me doy cuenta que voy a vivenciar muchas cosas o muchas experiencias que me van a hacer sentirme acompañado, pero requiero atravesar ese miedo. Y cuando me atrevo, cuando digo, bueno, no importa, pago el precio que sea necesario para atravesar ese miedo, estoy utilizando ese miedo como un motor, no como un paralizante. Porque cuando me quedo atravesado en esta parte de decir, no, bueno, pues ya no importa, pues me quedo así, no importa, pues ya, pues aunque sufra, pues ya, pues qué más da, ¿no? Ahí es cuando me está paralizando el miedo a quedarme solo. Estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿no? Pero la verdad es que cuando digo, híjole, bueno, no importa los precios que tenga que pagar, pero lo voy a atravesar, no importa, sea lo que sea, ¿no? Y voy a dejar esta relación tóxica que me está haciendo tanto daño, ¿sí? Y aunque me quede sola 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, quizá en algún momento con toda la esperanza y toda la fe de mi corazón, voy a trabajar en generar una pareja, algo distinto, algo mejor, pero voy a atravesar el miedo a la soledad, ahí ya estoy utilizando el miedo como un motor, no como un paralizante. Ok, ya está contestada tu pregunta, Marve, de lo que estabas refiriendo acerca del miedo, y yo creo que más bien sería como más el miedo al movimiento, a los cambios y al rechazo que puedas tener en algún momento de tu vida por medio de tu familia o por medio de los seres queridos que son como los más importantes para ti al momento de elegir tu toma de decisiones. Saludos para ti, Marve, para Alberto también y para toda la gente que se está integrando a la transmisión. De este lado estamos en YouTube, canal totalmente en vivo, para que también empiecen a hacer dedito arriba con la transmisión y a seguir el canal. Es nuestra primera vez en el canal de YouTube, así que denle la patadita de la suerte al canal. Y bueno, hablando del miedo, a mí me parece importante compartirles esta información que leía en un libro muy importante, muy especial de Los Ángeles, y que menciona que justo vivenciar el miedo es una parte tan importante como aprender a vivir en libertad, que es lo que les he venido diciendo desde que empezó la transmisión, de este lado y de este lado.
¿Qué pasaría si realmente nos paráramos en la postura de la libertad? El miedo es un elemento que nos va a acompañar toda nuestra existencia terrenal porque es un elemento vital. La diferencia es que podríamos cambiar la perspectiva o el concepto. Podríamos decir, estoy sintiendo las ganas de alcanzar mi libertad financiera, cultural, de pareja, a nivel social, con mi familia, versus estoy experimentando el miedo que no me deja moverme debido a alguna situación específica. ¿Por qué? Porque sí se puede alcanzar tanto grado de estrés vivenciando el miedo que podemos enfermarnos y crear todo psicosomáticamente, y entonces nuestra frecuencia de vibración se baja por completo y enfermamos y creamos las peores enfermedades que puedan existir. En cambio, si vibramos en un nivel totalmente alto, pues ¿qué es lo que pasa? Hay casos de gente que ha experimentado dejar a un lado el miedo, empezar a experimentar la libertad, el cero apego hacia la propia vida, se curan. Definitivamente se curan y pasan de la perspectiva de decir el miedo es algo malo, porque de hecho cuando estamos en una cita, ¿no?, de conquista con algún chavo, con alguna chava, ¿qué pasa cuando empiezas a sentir taquicardia de que vas a llegar al lugar en donde vas a ver a la persona, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? A nivel fisiológico experimentamos como taquicardia, como mariposas en el estómago, todas estas sensaciones que inclusive se podrían traducir como miedo, porque ¿qué puedes decir? Ay, mejor no voy, o ¿qué tal si pasa esto? Sí, no, es como esta parte de no, estoy sintiendo esto. Puede ser ese miedo a sentir, miedo a entregar tu corazón, miedo a que te lastimen, miedo al sufrimiento, ¿no? Porque también esta parte es muy importante mencionar que tiene una profundidad, naturalmente, porque quizá el miedo a que te lastimen, quizá viene de tu infancia, ¿no? Quizá puede venir desde alguna herida que tienes desde que eras niño, ¿no? Pero, de alguna forma, cuando tenemos como este miedo a entregarnos, este miedo a amar, ¿no?, a vernos a través del otro. Claro, por supuesto. Quizás es algo superficial, pero sí es importante mencionarlo porque cuando estamos experimentando este tipo de miedos nos limita, ¿no? Como decir, no, mejor estoy sintiendo todo esto y no, la verdad mejor prefiero mejor ya no verlo y falto a la cita y mejor me la pierdo, ¿no? Y era lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que a través del miedo, atravesando ese miedo, encuentro una recompensa muy grande, ¿no? Porque ¿qué pasaba en lo que hablábamos del ejemplo del paracaídas, ¿no? Que a lo mejor puede ser que no vayas a la cita porque te dio tanto miedo, porque sentiste taquicardia, y porque sentiste mariposas y porque tu mente se empezó a volar y a lo mejor te perdiste de estar con el amor de tu vida. Eso no. Yo creo que es muy importante que aterricemos en qué vibración está el miedo que tenemos hoy en día, porque todas las palabras son vibraciones. Entonces yo los invito a que vayan poniendo abajo de donde aparece su nombre, de este lado y de este lado del canal de YouTube, que expongan su nombre completo y el miedo que tienen. Entonces, su mayor miedo, que nos pongan cuál es su mayor miedo. Digo, si lo pueden identificar está perfecto, si no, si tienen como un miedo quizá transitorio, quizá por ejemplo miedo a morir, con todas estas circunstancias que estamos viviendo con la pandemia, con la cuarentena, con el COVID, cuando en todos lados escuchamos noticias de que la gente se está infectando, de que la gente se está muriendo, qué pasó aquí, que la vecina, que el primo, que todo el mundo está ya como atravesando toda esta parte, ¿qué pasa con nosotros, ¿no? Ese miedo a la muerte, ¿no? Entonces, que nos platiquen, que nos expresen cuál es su más grande miedo, y si no saben cuál es su más grande miedo, eso que están sintiendo ahorita, que naturalmente, como estamos hablando ahorita de toda esta parte del miedo, tu mente consciente y tu mente inconsciente ya está procesando como toda esta información y te está llevando a este terreno que estamos aterrizando en este momento, ¿no? Exactamente, entonces van a poner su nombre completo, el mayor miedo que tienen hoy.
hoy 13 de mayo del 2020 van a exponernos, a compartirnos cuál es su mayor miedo y a través de la numerología vamos a sacar el significado de la palabra del miedo que tienen ustedes para que podamos hacerlo y lo podamos voltear de esta manera para que en lugar de vibrar en miedo, con esa palabra, pues entonces podamos vibrar en algo positivo, ¿va? Jocelyn, mi mayor miedo es a la muerte. Me encanta vivir, amo vivir, perfecto. A la muerte, por aquí estaba. Bueno, pero es que no es lo mismo morir que a la muerte. También ese es otro punto, ¿estás de acuerdo? Claro, por supuesto. Pero sí, a ver, déjame la pluma para anotar los... Sí, porque este miedo a la muerte podría ser miedo a la muerte de mis familiares, no miedo a la muerte de mis hijos, de mi mejor amigo, de mis padres, ¿no? Y miedo a morir es muy diferente porque el miedo a morir naturalmente habla de mi muerte personal, ¿no? Que tendríamos que aterrizar esta parte que cuando tengo miedo a morir es porque quizá no estoy dando mi máximo, no me estoy entregando en todo lo que hago, ¿no? Quizá hay algo que me hace falta que no me está satisfaciendo al 100% algún área, alguna esfera de mi vida que no me está satisfaciendo y que quizá por eso tengo ese miedo de dejar algo pendiente, ¿no? Entonces, eso es. Porque hay que concientizar que la muerte es parte de la vida, vamos a cumplir un ciclo, en algún momento todos vamos a morir. Entonces, esta parte creo que es importante tenerla muy consciente, ¿no? Entonces, ¿qué es importante disfrutar? El presente. Quizás si tengo miedo a morir es porque vivo en el futuro o estoy viviendo en el pasado, ¿no? Entonces, esa parte creo que es importante disfrutar lo que está sucediendo en este momento. Y a nivel vibración, Jocelyn, no es lo mismo miedo a morir que miedo a la muerte. Tu miedo procede de dejar a tu familia, de dejar este elemento de vida tan importante, de no poder seguir apoyando, de no poder seguir conteniendo. ¿Por qué? Porque la palabra muerte vibra en un número 6 y el 6 es la familia. Tu miedo a dejar a tu hijo, el miedo a dejar a tu pareja, el miedo a dejar los proyectos de tu vida, el miedo a faltarles a las personas de tu vida, a las personas que vienen más arriba de ti, inclusive. Eso es un miedo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Voltearlo para que sea a la inversa, vibrando al servicio con tu familia, amando y disfrutando el aquí y el ahora. Eso es lo más importante para poder eliminar esta parte de la palabra muerte, que es algo inevitable, definitivamente. Jocelyn, específicamente a morir yo y algunos de mis familiares, siento que sería algo demasiado fuerte ver morir a mi hijo. Y sí, así como lo dicen, es un ciclo, pero aún así, claro, es esta parte fuerte en donde dices, como yo voy a experimentar ver morir a mi hijo. Tocamos madera, cancelado totalmente. Alejandra, ¿qué dice Alejandra? Alejandra García Ramos, miedo a perder el control en la adversidad. Miedo a lo que o sea, pasará. ¿Qué sería? ¿Ese miedo cuál sería? Porque estoy sacando la numerología del miedo que tú estás sintiendo. Entonces, sea un poco más... Miedo al futuro, quizá. Miedo al qué pasará. Okay. Miedo al futuro. Miedo al qué pasará. Oigan, yo creo que aquí estamos alrededor de la familia, ¿no? Porque la palabra futuro vibra en un número 6. De igual manera, Alejandra, tú tienes este miedo a no saber qué va a pasar con los seres de tu vida que puedes dejar en algún momento. ¿Qué pasará si me hacen funeral? ¿Qué pasará si me creman? ¿Qué pasará si solamente me hacen rosario un día? ¿Qué sucederá si no se acuerdan de mí? Si a los 6 meses de fallecida no me visitan en el panteón. Casi me olvidan. Exactamente. Eso es el miedo que tú tienes y lo que puedes hacer para hacerlo a la inversa, este miedo es empezar a vibrar igual que Jocelyn, en el aquí y en el ahora, porque están vibrando en un número 6. No sé cuál sea tu fecha de nacimiento, Jocelyn, Alejandra, pero seguramente está como muy enlazado con este miedo que tienes. Entonces, ni exceso de pasado, ni, ¿cómo va esa frase que dice que no estés pensando todo el tiempo en lo que ya pasó, pero tampoco estés como presionándote por lo que apenas va a suceder,
vive el momento en el que estás justo ahorita. Claro. Así que... Por supuesto, y creo que también es importante mencionar que el miedo nos hace vibrar bajo. ¿Ok? Entonces, cuando vibro bajo, empiezo a generar o a atraer este tipo de cosas a mi vida, ¿no? Porque somos energía y porque cuando estamos vibrando en una frecuencia baja, empiezo a traer cosas negativas a mi vida, porque la energía negativa es energía baja, ¿no? Es por eso que lo aterrizamos desde esta parte. Entonces creo que cuando empiezo a vivenciarme o a pensar qué es lo que va a pasar en el futuro, y cuando mi chango me empieza a dar tantas vueltas y me empieza a decir, oye, ¿qué va a pasar con esto? ¿Y qué tal si esto? ¿Y si dejo, no sé, a mis hijos, mis padres, mis hermanos? Y me empieza a pasar como que toda esta revolución en la cabeza. Quizá empiezo como a vivenciarme en una frecuencia baja y empiezo a atraer o a generar cosas totalmente negativas, ¿no? Okay. Cosas de baja frecuencia. Mira, Alejandra nos está compartiendo su fecha, mira. 15 de abril. Estamos hablando... ¿De qué año? ¿De qué año? Falta tu año. Pero estamos hablando tan solo para empezar el día en el que naciste, el día en el que ingresaste en este mundo terrenal. Hablamos de un número 6. ¿Por qué? Porque es un 15. El 5 más el 1 da un 6. Entonces, tú tienes exceso de miedo, de frustración por tu familia. ¿Qué es lo que va a pasar con tu familia? Porque quizás seas la única hija o la mayor o la menor. A lo mejor estás a cargo de tus padres o de la persona que está como autoridad en tu casa. Y abril, pues abril es un mes que vibra en un número 4, con estructura y organización, así que si sumamos un 6 más un 4, pues hacemos un 9. Vienes a este mundo en gran parte... 6 y 4 de 10. Ah, ok, sí, disculpa, es que ya está mi mente por acá divagando. 6 y 4 de 10, eso quiere decir que vienes a esta vida terrenal a experimentar en gran parte el liderazgo y los nuevos comienzos. No puedes permitirte vibrar el miedo al futuro o al qué pasará, porque tú estás diseñada, Alejandra, para poder construir y edificar el qué va a ir pasando día a día. O sea, sí es bueno que planifiques desde la noche, hagas una introspección y planifiques qué puede pasar el día de mañana. Pero no es bueno, no es algo chingón, algo saludable para tu interior, para ti misma, que entonces eso lo lleves a un exceso y que si no pasa o pasa de otra manera, pues te frustres, porque eso pues no, te lleva a la perdición. ¿Quién más? ¿Qué nos dicen de lo que opinan acerca del tema del miedo? Y al ratito, antes de terminar la transmisión, vamos a hacer una actividad bien padre que Los Ángeles me acaban de aterrizar, así que ya teníamos una planeada, pero pienso que así como vayamos evolucionando en la transmisión, se puede lograr otra cosa muchísimo más interesante. Mira, ya nos compartió. Me gusta planear las cosas, salgan como las visualizo. El miedo está a todo lo que da ahorita. 1989 es el año. Ok, a ver. Hoy no era la transmisión de la numerología de fecha de nacimiento, se pone el primer programa, pero ahí te va, Alejandra, para que te des una idea. Contribuye. Exactamente. Vamos a hacer una parada de amor y de contribución, ¿vale? Bien. 1989. 15 de abril de 1989. Ok. Bien, y la verdad es que síganle dando like a nuestra página, compartan. Esto que estamos haciendo lo hacemos con todo nuestro amor, con toda nuestra dedicación, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, porque la verdad es que estamos trabajando en cosas muy poderosas. Entonces, denos sus comentarios, sus opiniones, aquellos temas en los cuales les gustaría que habláramos, y con todo gusto los empezamos a aterrizar. ¿Ya lo tienes? No, ok. No, ya está. Estamos en vivo, así que... No, ya está. Mira, chécate, Alejandra, porque esto es algo muy congruente. Esto es algo que yo le llamo magia, un milagro de los ángeles. Por eso trabajo para los ángeles, porque siempre brindan las respuestas exactas en el momento exacto y adecuado. Entonces, Alejandra, para oreja, porque ya te habíamos comentado hace ratito que algo de lo que venías a trabajar es en la vibración del número 1, que es el liderazgo, los nuevos proyectos, los comienzos, el arrancar, el ser una mujer al full todo el tiempo. Está bien que te guste la adrenalina, pero si tú no estás vibrando
En el número 1, que es tu sendero natal de naturaleza, de nacimiento, vas a topar con pared tú solita y entonces vas a evitar que el éxito llegue a ti. Probablemente no te has dado cuenta, pero te sigue como mucho el número 111, ¿no? A lo mejor en el reloj, en algún lugar. Debes de estar muy atenta porque una vez que ustedes, todos los que están aquí en esta transmisión y en esta parte del canal de YouTube, Sí. no es casualidad, chicos y chicas. Es una causalidad que nos está llevando a un para qué hablar del miedo, para poder hacer algo que lejos de que nos paralice, nos mueva del lugar. Entonces, correcto, es muy importante que aterricemos esta información y que si tú ya lo sabes a partir de este momento, la aterrices y la lleves a cabo todos los días de tu vida. ¿Qué dicen? Es que no alcanzo a ver. Norma Nelly García Villegas. ¿Serías tan gentil? Mi fecha es 2 de mayo de 1963 para control de mis miedos. Ok, ahí está mencionando la palabra control, ¿no? Claro, control de sus miedos. Pero ¿cuál es tu miedo en sí, Norma? Claro que... de miedos. Exacto, sí vamos bueno, a al menos uno, creo que tuvimos que haber sido un poquito específicos en esa parte, pero me parece que sí hay que ser específicos porque tampoco podemos como aterrizar las cosas si no nos hablan realmente como de qué es lo que quieren descubrir, ¿no? Así que Norma, por favor, haz una parada de conciencia, naturalmente, respira, inhala, exhala y menciona cuál es el miedo, claro, el día de hoy que tú tienes, ese que te da, que te paraliza o que te mueve. Sí, ¿Cuál es? O eso que está constantemente en tu cabeza, o eso que te trae como estos aprendizajes, que el universo te los repite y te los repite y te los repite hasta cansarse o hasta que aprendas, ¿no? Y en cuanto me digas cuál es tu mayor miedo en estos momentos, te voy a sacar la numerología de la palabra a la cual le tienes como esta fobia, esta parte de como frustración, y te voy a enlazar tanto tu fecha de nacimiento como la palabra que te provoca miedo, ¿vale? Entonces sí requiero que por lo menos menciones uno, Norma, tú que estás de ese lado, para que vayamos avanzando. ¿Cómo se están sintiendo con este tema del miedo? Yo creo que es muy importante también poder aterrizar qué pasará con nuestras células, con nuestro paradigma emocional, cada vez que nos permitimos entrar a vivenciar el miedo. A la pérdida de seres queridos. ¿Sería pérdida? ¿El miedo sería pérdida? Uh-huh. Sí, ¿qué pasará? Qué interesante. Digo, creo que tu sistema inmunológico empieza a disminuir, a bajar, a perder. Tus defensas empiezan a perder ante algo que quizá te podrías defender si estás vibrando en una frecuencia alta, ¿no? Pero creo que cuando me empiezo a vivenciar desde el miedo, empiezo a comunicarle a todo mi cuerpo que no puedo, que no me voy a atrever, que me da mucho miedo atravesarlo, ¿no? Entonces es obvio que el sistema inmunológico empieza a perder la batalla, ¿no? Entonces me convierto en campo de cualquier enfermedad, ¿no? Entonces creo que cuando reflejo esta parte del miedo y no tengo la posibilidad de enfrentarme ante cualquier enfermedad, pues me puedo enfermar de cualquier cosa, y es cuando empiezo a generar o a desencadenar alguna enfermedad en mi cuerpo y empiezo como a perder la batalla en algún sentido, ¿no? Cuando no me quiero enfrentar, cuando no me muevo, cuando me paraliza, ¿no? Exactamente. Y mira nada más, Norma, para oreja, por favor, la izquierda o la derecha, la que tú quieras, las dos de preferencia, porque yo creo que la palabra miedo interviene en la poderosa palabra familia, en este vínculo que yo creo que a todos nos da pavor en algún momento experimentar alguna pérdida o exceso, porque es muy, muy mágico para mí poder comunicarles el día de hoy que la mayoría de las personas que están sintiendo miedo a algo están vibrando las palabras en el número 6, que es de la familia.
Okay. Entonces, bueno, Norma, ahora sí, para orejita, porque con tu fecha de nacimiento tú vibras en el número 8. Eres una persona que todo el tiempo está en constante actualización, aprendizaje, en este ir y venir, en recibir y dar. Una persona muy abundante, una persona muy, muy próspera en todos los aspectos de tu vida, de crecimiento, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando tú no vibras en esta parte? ¿Qué sucede? Algo muy importante. Vienes a trabajar la parte de liberarte del miedo a la familia, no querer pasar tiempo con tu familia o pasar tiempo en exceso con tu familia por dejar de hacer tus actividades o dejar de vivir tu vida por vivir la de tu familia. Y también algo muy importante, estar parada en el amor. El hecho de que tú estés para tu familia no significa que vas a dejar a un lado todos tus proyectos. Entonces, si tu miedo viene de esta pérdida, ¿sabes qué? Si tu miedo es que empieces a hacer actividades y que les empieces a decir, no, hoy no quiero, hoy simplemente no tengo que dar explicaciones de lo que quiero hacer. Ese es tu miedo ante una pérdida con los seres de tu vida. No tengo cartas, pero los ángeles te están diciendo eso. ¿Quién está diciendo ahí arriba? Miedo a quedarme sin dinero, aunque lo esté y lo voy a generar. A ver, Yuleni. Dinero, ¿verdad? Fíjate. Miedo a quedarme sin dinero. ¿Será que todas las palabras del miedo vibran en 6? Estoy sorprendida, Yule. Creo que es una conexión. A ti ya te habíamos dicho. Ok, a ti ya te habíamos dicho en algún programa, creo que tu sendero natal, ¿no? De nacimiento, pero ok, lo voy a volver a repetir. Sí. Ok, perfecto. ¿Qué fecha es? 1987, ¿verdad? ¿Y qué dice Ale? Mil gracias, sí, siempre ando al 1000, estudio, me chocan las clases en línea, trabajo en ventas, tengo 2 pequeños estudiando en línea, me hace mucho sentido lo que me dices, me da miedo no poder, ¿qué? No poder... Ah, caray. No poder con todo. Creo que no tiene tanto sentido esta hora porque siempre puedo, jajaja. Como que le cayó como el 20. Sí, claro, perfecto. Padrísimo. Para eso estamos aquí, para que nos caiga el 20 de las situaciones que estamos viviendo hoy. No de lo que ya vimos ayer, sino de lo que podemos como prevenir y rescatar y modificar, evolucionar el día de mañana. Ok, Yule, tú estás vibrando en un número 6 con tu miedo, que es el dinero. Yo creo que al 90% de la población, digo, no tengo esa estadística exacta, la verdad, pero me parece como ser humano, que la mayoría le tenemos miedo al dinero, o en algún momento le tuvimos miedo a la energía del dinero. Y ahora que estamos experimentando este movimiento de energías con el dinero, como esta fluidez de, no, pues es que es un ciclo, ¿no? O sea, cuentas. Sí, correcto. Das, regresa y entonces todo empieza como a fluir de una manera diferente. Es donde te puedas dar cuenta, Yule, ¿para qué le estás teniendo miedo al dinero? Le estás teniendo miedo a quedarte sin el apoyo del dinero de tu familia, con algo que a ti te ha costado generar a lo largo de todo este tiempo. Ese es el miedo al dinero. Y de tu sendero natal es un 4, por lo tanto, estamos hablando de que eres un número 1. Eres una persona líder, igual por ahí que a alguien ya le hayamos dado la numerología, estás vibrando en un número 1. Lo que puedes contrarrestar para eliminar el miedo al dinero es poder crear nuevos proyectos, nuevos negocios, nuevas ideas donde la energía del dinero circule, porque el dinero es un 6. Hablamos de la familia nuevamente, o sea que el miedo mayor en este momento yo creo que es con la familia. ¿En dónde nos desenvolvemos? Claro, por las circunstancias que estamos atravesando durante y dentro de esta pandemia y del COVID, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice Lady? Lady, es un hecho que los humanos tenemos miedos, a menudo muchos miedos diversos, pero el miedo no es una sensación natural, sino un sentimiento construido, provocado por lo que se nos ha enseñado. Qué bonito sería un mundo sin miedo. Wow, sí, por supuesto que sería maravilloso un mundo sin miedo, pero naturalmente sí es algo que se construye porque el miedo nos protege, como lo mencionábamos hace ratito, ¿no? Entonces,
sí sería como por ahí un poquito complicado tener un mundo sin miedo, como esta parte que hablábamos el otro día del equilibrio, ¿no? Existe siempre el bien y el mal, y el miedo siempre nos lleva a un aprendizaje, ¿no? Yo le quisiera preguntar a Lady, ¿cuál es tu mayor miedo? Aunque a ti te gustaría que no existieran miedos en este mundo en el que tú eres parte de, ¿cuál es tu mayor miedo el día de hoy? Porque eres una persona muy altruista, y si no lo eres, seguramente este es un llamado para que empieces a hacerlo, porque posees dones muy grandes que a lo mejor no te has dado cuenta que tienes o no los quieres descubrir. Entonces, Lady, compártenos, por favor, cuál es tu mayor miedo al día de hoy para que te compartamos en qué número está vibrando ese miedo. Y de este lado, a todas las personas que nos están viendo desde YouTube, en vivo, gracias por ser parte de, compartan, denle dedito arriba. Suscríbanse a nuestro canal, por supuesto. Para que sigamos compartiendo con ustedes información increíble. Todos hacemos un solo equipo, que es lo mejor, somos una familia. Próximamente estarán viendo sorpresas como el intro del canal, imágenes. Sorpresas. Ah, no digas. Sí, sorpresas. Dejemos de sorpresas. No adelantes. Sí, por supuesto. ¿Cómo estás, Lady? Ya te me quedaste callada. No te veo diciendo... Ya casi nos vamos también. Hoy sí es cierto. Bueno, vamos a proceder con la dinámica que estaba preparada para el día de hoy, ¿vale? Sí. Pero les tengo dos noticias. ¿Está la dinámica preparada para el día de hoy o es otra que yo creo que es la que se va a terminar haciendo? A ver, ¿qué te parece? Porque Los Ángeles han dicho... La que te libre. Deja, voy por la cajita de los... ¿Dónde se quedó? ¿Cuál cajita? La cajita de madera. Aquí no. Bueno, nos tiene hoy Melissa totalmente en la incógnita total, porque esto es totalmente improvisado, estamos en vivo naturalmente, y me siento emocionado porque no sé qué es lo que va a hacer, no sé qué es lo que va a pasar. Creo que de alguna manera ahorita se le ocurrió, o no sé qué es lo que va a hacer, o no sé, pero me gustaría solamente compartirles que me siento muy contento de estar haciendo estas transmisiones, de estar generando cosas nuevas, de estar generando como cosas muy positivas, y este tema del miedo, la verdad, tiene mucho de dónde echar mano, ¿no? Entonces, nos gustaría tener como más tiempo para poderlo aterrizar, pero... Ok. Ay, ya regresé. No es incógnita. Miren, aquí tengo una cajita que me parece una excelente idea, que el día de hoy todos formemos parte de esta cajita. Vamos a comenzar un reto de liberación de miedos. Ok. Por una semana, empezando a partir de hoy. Bien. Termina la transmisión y vamos a empezar a crear acciones que nos lleven a liberar el miedo que tenemos, atravesarlo, liberarlo, sanarlo, el concepto que le quieran poner, ¿vale? Esto es apenas ahorita, algo que está llegando para todos ustedes y para los del canal. Entonces, cada uno de ustedes va a escribir en su mente cuál es el miedo que quieren atravesar, pero personas que estén realmente dispuestas. Vamos a crear un grupo de WhatsApp en donde vamos a estar hablando del proceso de la liberación de los miedos. Ok. Y esto consiste en, empezamos a compartir el miedo que tenemos, me dicen cuál es el miedo, me dan su nombre completo, y por inbox, al terminar la transmisión, van a brindarnos su número de WhatsApp para poder integrarlos. Es cupo limitado. ¿Cuántas personas te parece? 20. 15. No, 20, ya dije 20, ¿verdad? Ya. 20. Fíjate, es que tú estás diciendo 15 y el 15 es 6, familia.
Claro. Entonces sí. yo me quedo con el 15. Venga. A las 15 Ok. primeras personas que escriban por el canal de YouTube, por el Facebook de Yaneli Telles o por el Facebook de Meli Yane, que son los contactos de las redes sociales, Sí. se les va a tomar en cuenta para la elaboración del grupo de WhatsApp que el día de hoy vamos a empezar a hacer. Y es un reto de liberación de miedos. Entonces me van a decir sus miedos. Vamos a echar aquí en este cofre de los miedos, de los deseos, de las intenciones. Vamos a echar aquí los nombres de los miedos. Los voy a cerrar con el candadito del éxito, que es lo contrario al miedo. Ok. Y después de una semana vamos a revisar en el grupo de WhatsApp quién ha logrado atravesar ese miedo. Que yo creo que es algo sumamente positivo. Súper, está ¿Va? buenísimo. Entonces, bueno, empecemos con todas las intenciones de liberar estos miedos el día de hoy y vamos leyendo los comentarios de toda la gente que está conectada y que está compartiéndolo, ¿vale? Okay. Y bueno, como también nosotros participamos en esto. Es correcto. ¿Está muy grande? Nosotros. No, está perfecto. A la mitad de esa y una mitad tuya y una mitad mía. Ok. Esto es real, ¿eh? Así que vamos, para que acá nos vea la gente que realmente nosotros, digo, estamos participando y estamos haciendo algo diferente, ¿verdad? Claro. Bueno, te invito y sí a que tú, Andrés... Sí fue improvisado. Yo tenía la de otra dinámica totalmente en la mente. Íbamos a hacer una canalización, ¿verdad? Para liberar los miedos, pero esto llegó a través de los ángeles que están aquí con nosotros. Entonces, bueno, a ver. Okay. Vas a poner, yo no me voy a enterar de cuál es tu miedo. Pon tu nombre, okay, pon tu miedo. Okay. Sí, Yule, yo te anoto a ti, pero dime cuál es tu miedo. Comparte cuál es tu miedo para que seas parte del grupo de WhatsApp. Ok, yo no voy a ver cuál es su miedo de él. Lo vamos a guardar aquí. Y a partir de hoy, Andrés Salazar está comprometido a empezar a trabajar para liberar su miedo. ¿Vale? Entonces, tu turno. A ver, Yule, escríbeme aquí cuál es tu miedo para que lo podamos aterrizar y lo vayamos guardando en el cofrecito de las intenciones. Bien. ¿Va? ¿Cuál era el mío? Que no lo tengo que ver, ¿verdad? No. Es privado. Ay, si ya has de saber cuál es mi mío. Ok. Ya se quedaron pasmados. Bueno, si les da como esta parte de, ¿cómo se puede decir? Vergüenza o pena, en cuanto termine la transmisión, de preferencia aquí escriban cuál es su miedo a trabajar, porque terminando la transmisión se va a realizar el grupo de WhatsApp, ¿vale? Súper. Entonces, bueno, a ver, estoy pensando cuál de todos. Tu más grande miedo, tu mayor miedo. No veas. No estoy viendo. Perdón, lo siento. ¿Listo? Ahí voy. A ver, ahí va, ¿eh? Mi intención, a partir de estos momentos, terminar la transmisión, me voy a poner a trabajar. No a trabajar, porque el trabajo conlleva un esfuerzo, ¿no? Claro. Sería como más bien accionar para liberar mi intención, ¿eh? O sea que, chéquense. Muy bien. Ahí está. La cajita, la intención. Listo. Vamos a ir echando los comentarios de todos ustedes. Y si no lo están haciendo ahorita en vivo, pues los invitamos a que lo hagan terminando la transmisión nuevamente para que podamos dar paso a la creación del grupo de WhatsApp, ¿vale? ¿Cómo le llamamos? Si quieren compartirlo con nosotros, pues que lo hagan en sus hogares, que lo hagan de manera personal y que piensen cuál es su mayor miedo y que ese miedo lo escriban en un papelito y que lo pueden quemar, por ejemplo, o echar a la basura con esa intención de me despojo de este miedo. No, mira, nada más ya nos están poniendo aquí los teléfonos en el inbox. Ok, perfecto. Perfecto, correctísimo. Está perfecto. Entonces, si no quieren compartirlo con todos nosotros y quieren hacerlo muy íntimo y muy personal, háganlo desde su hogar, pongan su nombre, su más grande miedo,
quémenlo, tírenlo a la basura, no contaminen, por supuesto, pero empiecen a generar de esa forma. ¿Sale? Okay. Para que empiecen a liberarlo, empiecen a accionar para empezar a atravesar este miedo. Porque ¿Sale? este es el punto en el cual vamos a empezar a enfrentar y afrontar el miedo y las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias, ya para terminar? ¿Cuáles son las consecuencias que pueden existir ante la no liberación del miedo y ante la liberación del miedo? Claro, pues naturalmente el quedarme estático, el quedarme parado, el perderme de vivir como todas estas recompensas que tiene la vida para mí una vez que atravieso los miedos, ¿no? El no dejarme compartir con mis seres queridos, el no tener la posibilidad de hacer algo diferente, de crear, de crecer, de avanzar y de quedarme atorado por el miedo, ¿no? Ok, está excelente y me voy a quedar con eso porque lo que dice Andrés para mí pues es algo sabio, que es algo que comparte por la experiencia que tiene y que ha tenido a lo largo de su vida. Me encanta compartir este espacio, gracias por este primer programa en vivo que es titulado El Miedo, justamente. Ya nos atrevimos a hacer este canal de YouTube para todos ustedes. Acá está el número 11, que es el de los nuevos inicios, proyectos. Fíjate nada más los mensajes que también hay para nosotros, ¿eh? Claro. Para todos hay mensajes el día de hoy. Muchísimas gracias por ser parte de este espacio, por compartir, darle like a las páginas. Y no se trata de darle like para que seamos más y más y más. No nada más es esa razón. La verdadera razón en mi caso de poder estar con ustedes transmitiendo y compartiendo todo esto que sabemos y que nos otorga el universo es poder seguir creciendo, es poder seguir aprendiendo algo nuevo y darle sentido a la misión que yo tengo en mi vida, en lo personal. Les agradezco mucho ser parte de este, ya hasta se me fue la respiración. Les agradezco mucho el estar presentes, a todas las personas que se conectan. Sé que muchos no lo pudieron ver, vamos a compartirlo en la otra página y en la página de Andrés para que puedan visualizarlo. Correcto. Y no se les olvide mandar sus números, el miedo que tienen para poder hacer el grupo de WhatsApp, porque hoy empezamos con ese grupo y el próximo martes, bueno, es que normalmente lo hacemos el martes, ¿no? La transmisión. Pero quizá lo cambiemos. Ok, perfecto, ok, ahorita lo vemos en la logística. La próxima transmisión que hagamos se verán los resultados de lo que hoy estamos empezando a hacer. Entonces, pues muchísimas gracias de mi parte, gracias por compartir este espacio conmigo, por aprender todos los días algo nuevo y por atreverte a hacer algo diferente y a liberar tus miedos. Gracias a todos ustedes. Gracias a ti, me siento muy afortunado de estar contigo en este espacio, muy bendecido. Y la verdad es que es un tema que me encanta hablar. Compártanse con nosotros. Gracias por estar al pendiente, por seguir esta transmisión. Vamos a seguir dando más y más y más. De mi parte, me encanta compartir este tipo de espacios, compartir la información principalmente y compartir una ideología de win to win. Una ideología en donde dices que nada de lo que nosotros compartimos es ley. Todo descúbranlo por sí mismos. No hay una verdad absoluta de lo que nosotros hablamos. Nosotros simplemente damos una perspectiva diferente de cómo observamos nosotros la vida. Y no se les olvide trabajar en la frecuencia, en las vibraciones de los miedos que tienen. Aquí dice miedo al fracaso, al éxito, al abandono, al rechazo, miedo a morir, miedo a la familia, miedo a vivir, miedo al amor, miedo al dinero y al trabajo. Tú avanzas, te mueve o te ha paralizado los miedos. Así que muchísimas gracias por todo y que tengan una excelente noche. Excelente noche. Hasta luego. A todos. Gracias, YouTube.